Estimado Damián, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Estamos más lejos de lo que parecemos. Sí, pero más cerca también. Eso me hizo poseedor del termo, sí, así que no necesito vos. Nada más. Quédatelo vos. Aquí estamos. Hasta acá llegamos. Muchas gracias, hasta luego. Bueno, chaucín. ¿Cómo estás? Espectacular. Bien. Anduve viendo... ¿Cómo te fue en la presentación que hiciste en Patagonia? Bueno, vi mucha gente. Como diría tu ídolo Maradona, dicen que bien. Dicen que bien. Yo me acuerdo mucho al Diego de pibe que le preguntaban si era mejor que Pelé. Y él respondió, mi mamá dice que sí. Claro. Entonces, como diciendo, la única opinión que me interesa... Claro, olvídate. Bueno, dicen que bien, mucha gente, como suele ocurrir con este ciclo bitácoras fueguinas. Menos mal que lo haces vos. No, yo fui invitado a Bitácoras Fueguinas, honrado, creo que fue, no sé si la octava o la novena charla del ciclo, que tuvo como una primera temporada, auspiciado por la empresa Ushuaia Shipping, que meto ahí el chivo, y las chicas de la organización me invitaron, el primer chabón que fue a hablar ahí sobre ciencia, y me dijeron, me contó un pajarito que en general los temas eran elegidos por los expositores. A mí vinieron y me dijeron, Dami, ¿no querés hablar sobre la historia del bosque fueguino? Ajá. Y yo dije, bueno. Es como si te hubieran dicho, Gonza, ¿querés hablar sobre la historia del peronismo? ¿Y qué te vas a decir que no? Bueno, no sé si sería yo la persona indicada para esa invitación, pero entiendo el ejemplo igual. ¿Se entiende? Yo me pusieron... ¿Por qué me identificás a mí con el peronismo? No sé. A lo que voy es que me hicieron una pregunta de una sola respuesta. Les tenía que decir que sí. ¿Qué les iba a decir? Me gustaría hablar más sobre polen. No. Claro. Así que les dije que sí, con mucho gusto. Y después fuiste y hablaste de Superman. Y hablé un poco sobre Superman, obviamente. Y cripto, mucha capa. Mucho perro, mucha capa. No, lo que pasa que la historia del bosque fueguino, ¿sabes cuántos añitos son? Si te pones en paleontólogo. Y deben ser millones. Claro, exacto. 150 millones de años. Claro. Entonces, bueno, tenía media horita. Para resumir, 150 millones de años. Encima cae un muchacho con un gran danés, grande como esta mesa. Ah, porque está esta cosa de que en los bares estos montañísticos se aceptan los perros. Así parece. Entonces tenía un gran danés muy simpático y muy cachetón. Ajá. Grande como la mesa. Y después una amiga cayó con su sobrino, que es igual al nenito de la Era de Hielo. ¿Viste la Era de Hielo? Sí, al bebé. Al bebé. Pero era un bebé. Era un bebé. Pero entonces tenía dos focos de atención. Faltaba que tuvieran luces, un además. Un bebé y un perro grandote. Un bebé divino y un perro gigante delante mío. Entonces, bueno, tuve que usarlos a mi favor para captar la atención. Porque si no la gente, imagínate, una hoja fósil contra un gran danés. Claro, imposible. Pero creo que lo logré. Bueno, me alegro. Lindo desafío. Me alegro. Después, este jueves no, el otro jueves vendrá la siguiente charla, que creo que es sobre oceanografía. Ya no estás vos de protagonista. No. Por eso, sí, son bitácoras. Invitados encima súper variados. Sí. Invitados súper variados. Buenísimo. Y anduve viendo, estuve muy corto de series, muy corto de pelis, porque fue medio una locura esta semana y este finde. Pero logré ver El Club del Crimen de los Jueves. Mira. Una peli de Netflix. No la tengo. Que está Pierce Brosnan y varios viejitos británicos más. Sí, creo que tengo el póster en la cabeza. Sí. Pero no la vi. Yo vi la última de Misión Imposible. Ah, ¿qué tal? Me gusta siempre. Bueno, por eso. Son estas fórmulas que funcionan. Sí, funciona siempre. Esto es lo mismo. ¿Cuál es la fórmula del Club del Crimen de los Jueves? Cast muy bueno de actores británicos. Sí. Y un crimen a resolver. Listo, ya está. Ya está. ¿Qué puede no salir mal? Más nada. Claro, salvo que sea muy cantado quién es el culpable. Una banda sonora relativamente buena, como siempre hacen los británicos, y listo. Esto como una especie de geriátrico top en un castillo británico, que un grupo de estos viejitos que viven ahí se junta los jueves a resolver crímenes. Mira. Hasta que ocurre un crimen en su geriátrico. Ah, ok. Claro, sí, bueno, es como el juego tipo club, esas cosas. Si fue el mayordomo, qué sé yo. Knives Out. No. Esa es otra saga con Daniel Craig, que está muy buena. Ahora va a tener en diciembre. Pero esta es peli, no es serie. Esto es peli de Netflix. 8 dummies. Recomendable. La verdad, muy resultona. Me gusta. Bueno,
Y además de esta peli, mi algoritmo me mostraba, hace ya rato, noticias sobre animales haciendo cosas muy locas. ¿Muy locas en qué sentido? Que demostraban inteligencia. Ajá. El año pasado me bombardeó con una noticia que me voló la cabeza, pero como es un tema desafiante, lo fui pateando porque quería leer un poco más, ¿no? Medio complicado. La noticia era: esta es la primera vez que vemos a un orangután usando una planta medicinal para curarse a sí mismo. Noticia del año pasado, lo levantó todo el mundo, también National Geographic. Sí. Esto es un artículo de Sergio Parra, que lo que te dice es que después de un montón de años de estar estudiando un grupo de orangutanes en las islas de Sumatra, en un parque nacional ahí, hermoso, encontraron que un orangután joven de nombre Racus, nombre apodo, ¿no? No sabemos cómo se autopercibe el bicho este, pero la gente que lo estudia le puso el nombre Racus, como mis viejos Amidami. Claro. ¿Pero vos pensás que los monos se ponen nombre a sí mismos? Y no, bueno, habría que ver. Eso también se estudia. Ahí vamos, Gonzalo. Mira. Hay especies que tienen formas de comunicarse muy complejas, que se parecen mucho a los lenguajes humanos. Y al parecer, algunos individuos tienen sonidos que los identifican y que son distintos a cualquier Mira, interesante. No. Esto, Racus es el nombre humano. Claro, claro, exacto. Es como el nombre humano. Como Clark Kent. Claro. Es el nombre humano de este bicho. ¿Qué pasó? Se agarró con otro. En esa pelea le arrancaron un cacho de pómulo, una lastimadura profunda, por lo que se ve en las fotos que puse para acompañar la columna. ¿Y qué hizo el bicho? Eligió una enredadera que resulta que es de una especie medicinal. Ahí está la imagen. Ahí está, sí. Le sacó esta producción. Un buen cachetón le sacó. Lindo cachingui, ¿eh? Sí. Entonces Racus agarró hojas de fibra urea tinctoria, una enredadera que crece por aquellos lados en el sudeste asiático. Sí. La masticó y con esa pulpa masticada... Como Tarzán. Sí, como Tarzán. Como la película. Anótate eso porque es importante. ¿Cuál era? La de... ¿Cómo se llama? De Highlander. Ay, el actor. El actor de Highlander, sí. Christopher Lambert. Claro, como la Tarzán de Christopher Lambert, que en un momento creo que es él tratando de curar a un mono o a una mona, o no sé si era su mamá o quién. Pucha, sí. Y claro, y le pone unas hojitas y unas cositas y unos gusanitos, me parece. Chuki. Mastica esta planta, se la pone en el pómulo lastimado. Por casualidad, no, porque lo hizo todos los días. Y en 8 días se le curó la jeta. Mira cómo sabía. ¿Qué pasa? La gente de las comunidades de los alrededores efectivamente usa esa planta como planta medicinal para varias dolencias, entre ellas lastimaduras y problemas en la piel. Cuando se cagan a palos. Entonces, uno podría suponer que las personas, los humanos que viven ahí en... ¿Cómo se llama el lugar, el país? Esto es en Sumatra. En Sumatra. Habrán aprendido, habrán visto... yo me imagino un aprendizaje milenario de ver a los monos actuar. Bueno. Orangutanes, no los quiero ofender al señor orangután. Acá en el... O el orangután aprendido de los humanos. Son dos hipótesis contrapuestas muy buenas. Ya estás pensando como científico posta. Yo me inclino sin saber nada a la primera. Los del artículo de National Geographic se inclinan también por la primera como vos, Gonza. Bien. Y supongo que debe haber sido la hipótesis principal en el artículo que se publicó el año pasado, o en el 22, no me acuerdo bien, sé que es número par, en Scientific Reports, una revista muy reputada. Esto pasó en el Parque Nacional Gunung Leuser en Sumatra, Indonesia. Disculpen si lo pronuncié mal. ¿Qué tú? Lo que dice el artículo es que ¿Vos decís que se puede algún indonesio? ¿Se puede, ¿Vos te crees que esto... ¿Cómo se dice? No sé, un una persona de Sumatra... Un sumatriense se puede ofender si nombrás mal el nombre del... ¿Vos te crees que esto no va a ser escuchado en Sumatra? Puede ser. Probablemente sí. Puede ser. Con subtítulos automáticos de Google. En Sumatres.
es la primera vez, suma 3, mirá qué lindo gag. Es la primera vez en la historia de la ciencia que se registra el uso de una planta con un principio activo de esta manera por parte de un animalito. ¿Sí? Se han registrado otros animales consumiendo plantas medicinales de alguna manera. Mirá. O evitando plantas venenosas, ¿no? Obviamente. No sé, patos que comen ciertas hierbas para sacarse parásitos. Sí, los perros comiendo pasto. Perros comiendo pasto, claro, por supuesto. Pero ¿por qué sabemos que los perros comen pasto así? Porque hace tanto que vivimos con ellos constantemente, lo estamos viendo. La cuestión es estar ahí para verlos hacer las cosas. Claro. Por eso los bichos que viven en el agua son tan difíciles de estudiar en estos sentidos. Ya claro. Vamos a retomar eso en la columna. Okay. Después, estos, por ejemplo, gansos de la nieve de Canadá, que comen estas hojas para purgarse, pero de parásitos. Ratas madereras de California, que utilizan plantas aromáticas para fumigar parásitos en sus nidos. Otros orangutanes comiendo plantas medicinales, por ejemplo, comiendo jengibre, que tiene un montón de propiedades medicinales. Ajá. Es cuando se preparan para cantar. Claro, como Luismi. Claro. O también otras plantas para tratar inflamaciones y otros males internos. Mirá vos. No, la verdad, apasionante. A mí me flashó esto. Y ahí lo que abrimos... Perdóname, te hace una pregunta un poco obvia porque está yendo para ese lado, pero es... La hipótesis es que estos bichos, todos los que nombraste, saben que esa planta, ese animal, ese microbio, lo que fuera, tiene algún tipo de propiedad. Sí. Pero no solamente eso, porque... O sea, ese orangután sabía que esa planta lo iba a curar. Sí. Y lo aprendió de algún lado. Claro. Y lo va a enseñar. Claro, es una enseñanza que viene... Y una cosa es saber que la planta... ponele te hace bien para algo, pero la otra, esto tuvo como una técnica de masticarlo, aplicarlo, volverlo a aplicar. Todo eso es una complejidad. Fíjate, son capas de complejidad. Masticarlo, generar la pulpa correctamente, aplicarlo, pero al otro día volverlo a hacer y una vez que está curado dejarlo de hacer. Es todo una cosa complejísima. Impresionante, claro. Un flash. Entonces lo que abrimos, queridos oyentes, es la carpeta de lo que se llama la cognición animal, que es la versión científica y más científicamente correcta de lo que llamaríamos inteligencia animal, como puse en mi flyer de hoy. Claro. En la publicación para hoy. Lo que uno asocia con la inteligencia animal en ciencia se llama cognición animal. Es algo un poco más amplio y más científicamente correcto. Parece ser que se estudia desde la época de Aristóteles. Mirá. Aristóteles ya dijo, y la verdad que sí, que hay bichos que son bastante pillos. Mirá. ¿No? Descartes también. Que Descartes decía, la única diferencia entre las máquinas y los animales es la complejidad de los organismos. Y decía que como él consideraba que los animales no tenían alma, eran robots biológicos. Ok, ¿Sí? Me gusta. No, salpado. Voltaire decía que los animales tienen ideas, memoria e inteligencia y que había que hacer medio soquete para no reconocerlo. Me encanta. Bueno, hay en algunos casos mucha teoría sobre que tienen memoria. Viste que con algunas ballenas, sí. Con ¿Quién los es elefantes. Eso, exactamente. Se dice bicho mucho. Con memoria, elefantes. Que es como siempre se dice lo mismo sobre el elefante, que es si le matás la cría al elefante, el elefante te va a cruzar 20 años después y se va a acordar que le mataste una cría. Sí. ¿No? Es como una especie de lugar común para decir que los tipos tienen memoria. Exactamente, y la memoria... Qué bicho magnífico, ¿no? Bueno, yo no sé si no está entre mis preferidos, te voy a decir. Son las sensibilidades. Pero mira el tamaño que tiene. A mí me parece un bicho bastante deforme. ¿Cómo deforme? Mira la trompota que tiene. Bueno, qué sé yo, es distinto. Claro, ahí vamos. Es un distinto. Escúchame, ¿cuántos? Los felinos. Son todos iguales. Sí. Me gustan, a mí el tigre me encanta, por ejemplo. Pero son todos iguales, son todos gatos. Grande, sí. Chiquito, mediano, rayado. ¿No viste las publicaciones de felinos con cajas? No. Que le tiran una caja a todo tipo de felinos y hacen todos todo hacen lo mismo. Exactamente lo mismo. Se meten adentro. Mirá el elefante lo particular que es. Hoy lo escucharemos con nuestra invitada que va a venir en un rato, en su audio. Pensé que estábamos esperando a alguien. No, qué cagada, qué lío.
son sensibilidades. A nuestra invitada ya veremos cuáles son sus bichos más preferidos. Bueno, al Gonza los elefantes les caben. Sí, a mí, no sé, tendría que pensarlo. Algunos me caben por grotescos, otros por raros. Distintas cosas, claro. Sí, hay bichos muy raros sobre esta tierra, muy raros. Esopo en el siglo VI a.C. ¿Quién? Esopo, un filósofo. Mirá, es la primera vez que lo escucho nombrar. Esopo, el inventor del hisopo, no, mentira. Pero Esopo... Viste, me está tomando el pelo. No, que después ponen en el recorte esto y la gente se confunde. Esopo en el siglo VI a.C., ¿sabés qué le llamó la atención? Los cuervos son bichos muy pillos. Sí, son re pillos. Ahora vamos a ver las dimensiones de la pillez. ¿Por qué? ¿Por qué es pillo? ¿Va de impuestos? No. ¿Qué hace el cuervo? Por ejemplo, tira piedras. Él vio que un cuervo tiraba piedras en una vasija de arcilla llena de agua. Le iba tirando piedras para que el nivel del agua suba y poder tomar agua. He visto videos de eso yo. Claro. Que nunca sé, yo ya no creo en nada. Ayer vi la foto de Katy Perry con el cuadro de Evita. Y pensaste que era fake. Busqué 8 fuentes distintas porque no le creía a las 7 primeras. Che, ¿eso no será una de las consecuencias positivas de tanta fake news? Que la gente realmente interesada va a empezar a chequear más de lo que chequeaba antes. Pero la gente interesada es poca. Cada vez menor. Claro. Cada vez menos, me parece. Claro. Pero en definitiva, vi un video una vez de un cuervo al que le hacían eso. Claro. En un recipiente de plástico. Y el tipo iba tirando piedritas hasta que el agua rebalsó. Claro. Ahora no sé si era un cuervo o si era un robot, o sea, si era una inteligencia artificial. ¿Eso es inteligencia, Gonza? Esa es la cosa. ¿Eso es realmente inteligencia? ¿O es simplemente una máquina biológica que se encontró una solución a un problema y la aplica, y si vos le corres la tinaja sigue tirando la piedrita en el mismo lugar? ¿Me explico? Sí. O si le pones meo, hace lo mismo. Eso es lo que dicen los detractores de estos esbozos o estas evidencias de cierta inteligencia, y es lo que nos obliga en esta columna empezar a pensar en las dimensiones de esta inteligencia animal, entre comillas. Okay. ¿No? Es una cuestión muy interesante que, como verán, ha sido registrada desde hace mucho tiempo, y se estudia con distintos métodos. Yo encontré demasiado, entonces lo simplifiqué en 2 métodos principales. Está el team laboratorio. Metemos al bicho y en condiciones controladas lo sometemos a distintos tipos de experimentos para testear esas dimensiones de la cognición. Y entonces ahí te imaginas estos experimentos de un chimpancé ordenando números o memorizando algo en una pantalla táctil, o una rata en un laberinto, o en un cuervo con un puzzle, o sea, con un rompecabezas de algún tipo, o... bueno, infinitos, pero depende. Hay mucha automatización, me parece, ¿no? Y bueno, ahí vamos, porque además el bicho está en una situación tan ajena. Es como si te abducieran y el extraterrestre te pusiera a resolver algo. Claro. Algunos de estos experimentos implica cagarlos de hambre, a ver si con hambre se ponen más rápidos. Claro. Yo, que me disculpen los docentes especialistas en estas cosas, pero la situación de una evaluación en docencia tiene mucho de eso. Vos la ponés a la persona en una situación de estrés, ahí solita su alma, con un lápiz y una hoja, y le decís, de esto depende tu futuro, resolvelo. Claro. Hay gente que ante eso demuestra ciertas aptitudes, por ahí tranquilo, charlándolo en su casa, era mucho más apto. Claro. Pero vos no lo evaluás así. Sí. Bueno, al chimpancé en el laboratorio lo mismo. Entiendo. ¿No? Eso a mí bueno, ya lo charlaremos por ahí con una columna sobre educación, ciencias de la educación. Me conflictúa un montón ese tipo de cosas en la educación estándar, ¿no? Sí. Y después el team, me escondo entre los arbustos. Los bichos estás hablando. En el estudio de la cognición animal está el team que trata de estudiar esta inteligencia o estas dimensiones de la inteligencia, pero en el campo, observándolos en la naturaleza. La observación en la naturaleza es complicada porque los bichos perciben su entorno de una forma distinta, entonces yo les propongo a la gente que piensen, realmente no saben que estás ahí mirándolos o se están haciendo los boludos y te están, ¿no? Puede porque ser. estos bichos
conocen muy bien su entorno claro. y como charlamos en columnas sobre... Sí, los sentidos son distintos. Sí, son distintos. ¿Sabes el olor a boludo observando que tenés? Es probable. Pero bueno, la cuestión... Y con otros bichos se complica todavía más, porque, no sé, con insectos tenés que, no sé, meter la cámara en su nido. O con los bichos marinos, y bueno, por lo menos los tenés que seguir con un barquito. Claro. Y calcular a qué distancia no los molestás, como charlamos en la columna que hicimos sobre el catálogo de ballenas que, claro. que hacen colegas nuestras, ¿no? Así que, Team Laboratorio contra Team Naturaleza. Ahí se han observado un montonazo de cosas en experimentos infinitos. ¿Y cuáles son las dimensiones, como dijo Gonza, de esta inteligencia animal? Bueno, tenemos, por ejemplo, estudios de atención en los bichos. Estudios de categorización, de qué nivel como de abstracción y de análisis del entorno tienen. Estudios de memoria, esos son muy conocidos con los elefantes, a los chimpancés los ponen mucho a memorizar números y a contar. Después de orientación en el espacio, porque otra dimensión de la inteligencia es lo que hacen los bichos que migran y que viajan mucho, cómo se ubican, cómo triangulan y cómo reconocen ciertas características de su entorno para volver a un nido entre millones o entre miles en una colonia, o volver a su casa después de haber viajado de un continente a otro. Todo eso son dimensiones de la inteligencia que se estudian con experimentos. Claro, mirá vos. Y otro que es el preferido de mi amigo Pablito Cabanilla, que le mandamos un saludo, mi socio de La Plata. Pablito es muy fan ¿Tienen muchos negocios juntos? Más de lo que te imaginas, digamos. Ninguno que me permita... Ninguno que te permita vivir. Vivir mejor, pero... ¿Son socios nerds? Somos socios nerds. Claro, me imaginaba yo. Obviamente, somos socios nerds. Sí, y por ahora el socio nerd no da mucho rédito. Claro. Pero bueno, la pasamos bien. Y Pablito es muy fan, ¿sabes qué, Gonza? De los animales que usan herramientas. Bueno. ¿No? Porque todo bien, ponele, la paloma viaja de un continente a otro migrando. Sí. Charlamos sobre eso en la Donera alguna vez. Sí. Pero resulta que hay bichos que usan herramientas. Vos hablás de, por ejemplo, volviendo a los monos, los monitos de 2001 Odisea del Espacio. Claro, exacto. Cuando los tipos agarran los huesos y empiezan a romper cosas. Exactamente. Pero hay bastantes bichos que están registrados que no usan cualquier piedra. Usan ciertas piedras. Claro. Y las usan con una técnica particular. Sí. Y la mamá se la enseña al hijo y el hijo se queda ahí mirando, yo qué sé, ¿viste? Y después va a fin de año tiene final de abrir la comida. Claro. Claro, por final eso. Final de abrir la comida. El cuatrimestral. Tremendo, y me parece bastante más relevante que muchas de las cosas que enseñamos nosotros, ¿no? Puede ser. Entonces, algunos para impactar para mí, como estrategia de comunicación, querido Gonza, dicen que esas especies están en la edad de piedra. Ah, entiendo. Bomba, sí. Entonces decís, upa, sí. Upa la pupa, ¿no? Lo que estás diciendo es dentro de 50.000 años esos tipos van a ser, sí. Si nosotros nos extinguimos, de eso se agarra toda la saga del planeta de los simios. Claro, estaba pensando en el planeta de los simios. Obviamente. Espérate que yo me dejé la lista de bichos que están en la edad de piedra. Hay un bicho que me lo enseñaron, por supuesto, yo nunca le había prestado atención hasta hace 2 o 3 años, no mucho más atrás, que es las aves que hay acá costeras, que para comer una concha, un mejillón, una cosa así, lo agarran ahí en la costa, vuelan alto, se suspenden en el aire y la sueltan para que se estrelle contra las piedras. Claro. En nuestras costas, viste que son muy empedradas, para que se abra. Claro, y ahí comer lo que está adentro. Es un comportamiento muy complejo. Se ha visto cuervos haciendo eso, pero con una vueltita de rosca. Por ejemplo, saber calcular el verde y el rojo de un semáforo, tirar ciertos frutos al pie del semáforo para que pase el auto, le abra el morfi. Espectacular. Y en el rojo bajar, morfarlo. ¿Me explico? Como una vueltita más. Sí. Esas cosas son muy interesantes. Monos, entre comillas, simios y monitos que estarían en la edad de piedra, ciertos chimpancés, macacos de cola larga y monitos capuchino usan herramientas de piedra
para morfar. Y a mí, la verdad que me parece un montón, y a mi amigo Pablito también. Claro, porque rompen tal vez una cáscara o alguna cosa por el estilo. Después, otras dimensiones para ir yendo a nuestra invitada: razonamiento y solución de problemas, obviamente, lenguaje, como charlamos hoy, estudiar los lenguajes que tienen, por ejemplo, hay cetáceos, o sea, delfines, ballenas, de todo tipo. ¿Viste que encontraron dos las colegas tuyas del IMA? ¿IMA es? ¿El proyecto IMA? El proyecto IMA. Encontraron 2 orcas, che. Sí, hoy vamos a charlar sobre eso también. Muy zarpado. ¿Acá en este programa? Sí, en este programa. Entonces, metele quinta. Sí, ahí vamos. Lenguaje, estos bichos tienen lenguaje zarpado. Conciencia, los experimentos de conciencia son bastante perturbadores. O sea, los sedan, les pintan el culo con algo y ven si se lamen esa parte. Como, ¿me explico? Sí. Como decir, esto no es mío, esto no es parte mía. Bueno, gracias chicos, así es como nos hacen quedar, ¿no? Claro. Y también cuestiones matemáticas, porque algunos bichos saben contar. Lo loco es que parece ser que ciertas especies de hormigas saben contar, por ejemplo. Ahí va. Ojo, al piojo. Porque de insectos todavía no nombramos nada. Menos mal que son chiquititos. Claro, sí, no exactamente. Tuvimos una columna sobre la hormiga argentina. Vayan a verla en nuestro total. YouTube. Entonces, ¿qué pasa? Una de las noticias que encontré, porque claro, las orcas y otros cetáceos son, o sea, ballenas, delfines y cosas parecidas, son muy conocidas porque están en el top de los bichos más famosos. Sí. Y tuvimos esta noticia del varamiento de 2 orcas en San Sebastián. Sí, que son delfines. ¿Son delfines los que vararon? Las orcas. Son del grupo de los delfines. Son del grupo de los delfines. Ahí vamos. Sí, son del grupo de los delfines, Gonza. Me hiciste como un cortocircuito sistemático, te cuento. Si son del grupo de los delfines, son delfines. No exactamente, pero... No, escuchame una cosa. A mí simplifíquenme el asunto, chicos. No, si son del grupo de los delfines, son delfines. Una persona que puede matizar tanto el peronismo no me matiza a los odontocetos. Por favor. No es lo mismo, no me digas odontoceto. Por favor, calmémonos. Me estás insultando. Ahora, una noticia que me había llegado hace poco también, no sé si la viste, Gonza, es que registraron a ballenas, pero de las que tienen barbas, no dientes. Sí. ¿No? Qué desagradable. Defendiendo, pero hay gente que les parecen animales majestuosos. No, a Liz Solari le debe parecer. No, por eso, sensibilidades animales. Hay gente que son sus bichos preferidos, como nuestras amigas del catálogo de colitas de orca, me extraña araña. Esas orcas, de orcas no, de ballenas jorobadas. Las jorobadas tienen barbas. Las jorobadas tienen barbas. A lo que voy es que registraron ciertos grupos de ballenas con barbas defendiendo a otros animalitos que nada que ver de las orcas. Ahí va. ¿No? Como diciendo, el enemigo, sí, el enemigo. Alto bully. Pero no sé si vos percibís, al igual que yo y esta gente de Crónicas Manta, por ejemplo, en agosto de este año, que es como un comportamiento muy complejo, porque demuestra como cierta... Uno lo percibiría como empatía. Eso es una cuestión de humanizar mucho a los animales, ¿no? Pero cierta empatía de decir, loco, pobre lobito marino o pobre foquita, se la quieren comer, entonces la salvo. Y resulta que un estudio registró 115 casos de ballenas apareciendo de la nada a salvar a otros animales de las orcas. Me gusta. En lo que es un comportamiento, como decimos, muy complejo. Claro. Relacionado a la Además, condición animal. las orcas no deben ser bichos queridos entre sus colegas. Claro, bueno, a eso vamos. Las orcas son como los bullies del mar. Claro, pero bueno, eso, insisto... Eso que hacen en la Antártida para comer a los lobos marinos, a las focas, no sé qué, que hacen esas olas para tirarte de la plancha de hielo. Momento que soy lento, podría ser el nombre de mi nuevo Instagram. Esto que cuenta Gonza nos lo va a contar justamente nuestra invitada de hoy. ¿La escuchamos entonces? Por supuesto, a la doctora Natalia Pasoviola, investigadora de CONICET y docente de la UNTDF, que va a traer a término estas cuestiones de la inteligencia de las orcas y estas cosas muy locas que hacen. Escuchémosla. Dale. Hola, yo soy Natalia, soy bióloga y haciendo referencia a la pregunta que me hizo Dami, sobre cuál me parece a mí que son los animales o el grupo de animales más inteligentes. Y bueno, para mí son las orcas, aunque no puedo ser muy objetiva porque me fascinan las orcas, son mis animales favoritos, entre muchos otros que me gustan, pero las orcas me fascinan.
Las razones por las que considero que son inteligentes o son consideradas inteligentes es porque, por ejemplo, tienen una compleja estructura social, viven en grupos con relaciones familiares muy fuertes. Esos grupos se llaman pods, tienen distintas jerarquías, tienen distintas formas de comunicarse. Las orcas, por ejemplo, que viven en Canadá, tienen un dialecto, ¿sí? Unos tipos de sonidos, o como si fuese un idioma distinto para comunicarse a las orcas, por ejemplo, que viven acá. Tienen distintas estrategias de caza, muy sofisticadas, ¿sí? En estos lazos sociales. Todos conocemos, por ejemplo, las orcas que en Antártida van a toda velocidad nadando y generan una ola enorme con el fin de tirar a las focas cangrejeras de los hielos, por ejemplo. Y muchas veces lo consiguen. Y es impactante, ¿no? Porque son acechadoras, tienen toda una estrategia. O por ejemplo las orcas que vemos en Península Valdés, que también tienen una estrategia de caza muy particular, que ocurre en 2 lugares en el mundo, en Península Valdés y el otro en las Islas Crozet, en el Índico, en donde ellas varan intencionalmente. ¿Qué significa eso? Se tiran a la tierra, o sea, a la costa, eh, para atrapar, por ejemplo, un lobito marino. Al punto que arriesgan su vida, porque si no calculan bien y lo hacen mal, se quedan varadas y se mueren, ¿sí? Y esa estrategia de caza se enseña, las vemos que le enseñan a las crías. Se ven a veces individuos adultos con una cría enseñando a varar intencionalmente, ¿sí? Así que este comportamiento es aprendido por los individuos más jóvenes. Eh, bueno, y hay muchísimas otras cosas más, pero a mí no puedo ser muy objetivas con las orcas porque la verdad que me parecen animales imponentes y muy hermosos. Bueno, muy interesante. Me flashea esto, que es como que tienen dialectos distintos. ¿Viste? Bueno, eso más y más complejidad. Qué loco. Imagínate que por ahí ese dialecto podría impedir que se crucen poblaciones distintas de orcas. ¿Viste? Como diciendo, se desconocen vos, de nada, una. claro, no te toco ni con un palo. Se ¿viste? desconocen de una. Nati me contaba que ella en una campaña que estaba haciendo en Puerto Williams, Ajá. tuvo la suerte de ver a 2 orcas cazando a una ballena acá en el canal, que para los fans de este tipo de bichos es lo más de lo más, y lo pudo presenciar ahí y confirmar un montón de observaciones que ellos hacen. Tremendo. Acá me acuerdo que en los 90, sí, estoy seguro que fue en los 90, yo era muy chico, fue un episodio que, vamos a ponerlo así, conmocionó a la ciudad de Ushuaia, porque creo que era permítaseme el error por las dudas, creo que era un cachalote, una cosa así, era un bicho, un hijo. Ah, ok. ¿No? Y un vallenato. Un vallenato, no sé, sí, no era Moby Dick. Ok. Pero como que era, sí, era una cría, pero era un bicho grande, porque las ballenas son todas grandes. Sí. Que venía siendo perseguida, no me acuerdo si era por 4 o 5 orcas. Y sí, creo que se la comieron acá, casi a la vista de todos. ¡Guau! Sí. Zarpado, bueno. O sea, uno desde la costa no podías ver esa situación, podías ver tal vez alguna aleta, así medio de casualidad, pero creo que había gente del CADI con algún botecito o algo merodeando, estudiando, viendo la situación, no sé. Tremendo. Pero me acuerdo que fue noticia eso, sí. Tengo un recuerdo medio borroso, pero si le preguntás a alguno de tus antiguos colegas del CADIC, o sea, antiguos quiero decir, con todo el respeto del mundo, gente entrada en años que estuvo... Veteranos, los seniors. Los veteranos, claro, los seniors, seguro alguno se debe acordar. Claro. Aproveché y le pregunté a nuestra invitada, la doctora Natalia Paseo Viola, ¿qué onda con estas orcas que aparecieron en San Sebastián? Estas nuevas, estas dos. Así que, de paso cañazo, vamos a ver qué escuchar dice, lo que nos cuenta. Sí, me interesa porque lo que se leyó por ahí en alguna publicación, pero a mí me parece siempre es importante agarrarlo con pinzas porque en general los y las biólogas suelen ser bastante prudentes cuando dan esa información, es supuestamente la cercanía de algún barco pesquero. Pero eso, viste, uno lo lee en alguno de esos sitios que vos decís, bueno, no sé, chicos, vamos a esperar a ver qué hay de información real, ¿no? Vamos a ver qué nos cuenta. Qué nos puede contar. Sí. Este acontecimiento del varamiento de estas orcas, del famoso
grupo o pod D o tipo D, que son las orcas subantárticas. Es el tercer varamiento que existe en el mundo de este grupo. Así que nada, es muy, muy loco eso, porque son orcas muy raras. Ocurrió uno en 1945, creo, no estoy segura, 44, en Nueva Zelanda, que vararon 17 individuos, y después otro en 2022, hace poco, en Chile, que vararon 9 individuos, y ahora el tercer varamiento que hay de este grupo de orcas en el mundo acaba de ocurrir en la Bahía de San Sebastián, en nuestra provincia, donde vararon 2 individuos y logramos desde el proyecto IMA mostrar a los 2 para ver si podemos dilucidar las causas o no, o por lo menos tener información de esta especie de este grupo de orcas, de este tipo de orcas, que se sabe bastante poco. Claro, bueno, más ajustada a lo científico, Natalia, está bien, como corresponde. Digamos que le hicieron una especie de autopsia. Claro, sí. De hecho, hay un video que compartieron dentro del Instagram del Proyecto IMA, a distancia, con la prudencia correspondiente, pero si le prestas atención, lo están abriendo a la mitad. El bicho, claro, y le sacaron es una autopsia. A full, y le van a hacer un montón de análisis, gente que sabe un montón, justamente para ver causas, y para el científico especialista es una oportunidad única de saber cómo son estos bichos. Bueno, de hecho, todo lo que tienen ahí en el Museo Acatuyún, todo es producto de varamientos. Claro. No es que Natalie Wood andaba con una lanza cazando bichos. Poneando, me encanta. No. A ver, hay que investigarlo, no. Gonza, para cerrar, antes de irnos... Perdóname, un mensajito de Laura Larrea, que cuenta, ella se acuerda que fue a mediados de los 90 lo que yo te conté de las orcas, eran varias orcas y que yo me acordaba también de esto, había unos barcos y algunas personas intentando alejarlas. No, claro. En aquel momento, por supuesto que no lo lograron y el bicho terminó... despanchurrado. Siendo comido como corresponde porque la naturaleza así lo indica, chicos. Y sí. No hay que meterse en esas cosas. Creo que fue naturales. Incluso un poco, no me acuerdo, ahora estoy tratando de memoria, pero me parece que hubo un poquito de debate de si habían hecho bien o habían hecho mal los que habían querido interceder en un proceso completamente natural, que es bichos carnívoros comiendo carne. Lo que comen, exactamente. Bueno, ¿qué se le va a hacer? La mente humana es compleja. Fue un medio traumático, dice Laura. Y yo también me acuerdo, yo no me olvido más de ese episodio. Bueno, pues se puede como comunidad aprender un montón de ese tipo de cosas. Ahora, breve top de los bichos que serían los más inteligentes en sentido amplio, ¿no? Desde el punto de vista divulgativo. Entre los mamíferos, los delfines. Bien. Están en el top. Ahí, recomendación de entretenimiento. Metí la guía del viajero intergaláctico. Empieza justamente explicándonos. Es una peli de culto, la guía del viajero intergaláctico. Una peli británica. Muy, muy linda. Que empieza, basada en un libro del mismo nombre, empieza explicando que nosotros somos la segunda especie más inteligente de la Tierra y la primera son los delfines. Que leen... Es humorística, ¿no? Es humorística. Sí, me parece que los delfincitos se enteran antes que nosotros que van a demoler la Tierra porque estamos justo al paso de una carretera interespacial y se toman el palo y dicen, ¿saben qué? Gracias por todo, nos vimos el Disney. Chaucito y se van. Me gusta. Se van de la Tierra los delfines. Me gusta. La guía del viajero intergaláctico, gran recomendación. Después los elefantes están en el top, ahí también. A mí la Dumbo remake me dijeron que es una caca total. No la vi. Así que ojo con las remakes de Disney. Sí. Después, Chimpancé y otros grandes simios. La saga del planeta de los simios, que cada vez tiene más y más películas y no tiene miras de parar. Sí. Pero, bueno, no es exactamente sobre un simio, pero siempre vale la pena volver a Tarzán. Ahí está, digamos, además de que él tiene una relación madre-hijo con una gorila, también está, que en algunas películas no y en otras sí, está Chita, ¿no? Que es como la monita amiga de él. La amiga de él. Sí. Chita, qué grande Chita. Me vuelvo loco. Después, aves, cuervos y familiares de los cuervos están definitivamente en el top. Ahí encontré... Hay que ver el cuervo de Brandon Lee. Claro, eso. Fin. Ay, esto es la Doner, chicos. Claro. Anoten. El cuervo de Brandon Lee es Vean otra la de peli. Brandon. Claro, otra peli de culto, sin duda. Después, entre los invertebrados, los pulpos, Gonza. Los pulpos tienen fama, efectivamente, y pruebas científicas de ser cognitivamente muy avanzados. Y está Mi maestro el pulpo, que yo no lo vi, pero un documental de 2020 que siempre es muy recomendado y muy galardonado.
Entre los invertebrados también las abejas, con su famosa danza para indicarle a las otras abejitas a dónde está la fuente de alimento. Sí. Y las hormigas ahí también. Bueno, ahí puedes ver Bee, inteligentes. Creo que se llama Bee, el dibujito de Pixar o DreamWorks, no sé. Bee-Movie, sí. Y Ants. Ants y Ants Bichos. Me gustó. Ants estaba buena. Sí. Ants y después Bichos salieron en el mismo año, en el 98, en un furor por las hormiguitas. Por los hormigas. Bien, entonces, ¿dónde estudiar biología? Y en el ICPA de la UNTDF y también en el profesorado del IPES. Y los quiero invitar este sábado. Sí, esperen que le mandé el flyer a Gonza. Me lo mandaste a mí. Ahí está el horario. Sí, sábado proyección y debate Gattaca con Ethan Hawke, Uma Thurman y Jude Law. Exactamente. ¿En dónde? No leo. En la sede de Irigoyen de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego. Aula B1. Aula B1, Irigoyen 897. El aula B1 es esa que arman con las puertas cuando las cierran. Sí, donde dimos la charla nosotros de Vicky y demás. Exactamente. Arrancamos a las 17. Ciclo de cine científico. Doctor Daniel Alfredo Fernández y equipo. Ahí voy a estar yo. Perdóname. Doctor Daniel Alfredo Fernández y equipo. Es el Dani. No se llama así el ciclo. No. Ciclo es ciclo de cine científico. Cine científico. Y Daniel Alfredo Fernández es Dani Fernández. El ex rector. Exactamente. ¿Y por qué le puso el Alfredo? Siempre fue Daniel Fernández. Bueno, me gusta. Ahí vamos. Gattaca 1997, claro. Peliculón de culto. Voy a estar ahí también. Va a estar gente de audiovisuales analizándola desde el punto de vista cinematográfico. Arrancamos a las 17. La vamos a ver completa. Bien. Y después un ratito para debatir. Bueno. ¿Sí? Así que los recontra invitados, va a estar muy zarpado este ciclo de cine científico. Sábado 13 de septiembre, o sea, este sábado a las 17. A las 5 de la tarde. A las 5 de la tarde. Y a mí me siguen en @momentocerebrito. Así que esta fue la columna de esta semana, querido Gonza. Gracias, Dami. Gracias a vos. Que estés muy bien.